Bueno, en esta tarde para ustedes y noche para mí, les voy a explicar un poco acerca de los principios físicos en la formación de imágenes médicas. Las modalidades que trataré de explicarles en esta tarde van a ser ultrasonido, imágenes optoacústicas, imagen por resonancia magnética, tomografía computarizada, tomografía por emisión monofotónica y por emisión de positrones. Al final haré un breve resumen de cada una de ellas. La primera es ultrasonido. Dentro de estas técnicas tenemos que diferenciar que tenemos diferentes tipos de radiación, que es no ionizante e ionizante. Entonces, para trabajar con ultrasonido, trabajaremos con radiación no ionizante. Describiremos lo que son este tipo de radiación que está caracterizada por las ondas. Pero para poder entender qué tipo de onda se trabaja dentro de ultrasonido, debemos estudiar la clasificación de las ondas. Entonces tenemos ondas gravitacionales, electromagnéticas y mecánicas. En las ondas gravitacionales nosotros sabemos que son perturbaciones del espacio y tiempo. Electromagnéticas, nosotros tenemos todo el espectro electromagnético en donde podemos ver toda la clasificación de acuerdo a su energía y frecuencia, pasando desde ondas de radio hasta las energías más altas que son rayos X y rayos gamma. Ondas mecánicas son aquellas que requieren un medio para propagarse. Dentro de este se encuentran las ondas sísmicas, las ondas en el agua y las ondas sonoras. Para nuestro estudio requerimos las ondas mecánicas debido a que van a ser transmitidas en un medio, en nuestro caso sería el tejido. Para poder entender un poco más de esta clasificación, únicamente hago una ilustración de lo que son las ondas gravitacionales y cómo estas son detectadas a través de experimentos utilizando láser. Y se ve la deformación del espacio y el tiempo. Las ondas electromagnéticas, la diferencia con las ondas mecánicas, son aquellas que tienen dos componentes. Un componente va a ser el campo magnético y el otro componente va a ser el campo eléctrico, ambos que se encuentran en un ángulo de 90 grados y están descritas por las ecuaciones de Maxwell. Mientras que las ondas mecánicas, como vemos, únicamente tienen un componente y puede ser descrito en dos dimensiones, donde tenemos la amplitud y el tiempo. También debemos clasificar a estas ondas mecánicas de acuerdo a su desplazamiento. Estas pueden ser longitudinales o transversales. Longitudinales cuando se mueven en la misma dirección y transversales cuando se van moviendo en una dirección perpendicular. Estas ondas sonoras nosotros las debemos identificar en qué tipo o qué rango son las que se utilizan dentro de medicina. Nosotros tenemos dentro de las ondas sonoras tres rangos, son el infrasonido, el sonido audible y el ultrasonido. Sonido audible, el que comúnmente nosotros estamos acostumbrados, de 20 Hz a 20 kHz. El infrasonido, que nosotros no lo podemos escuchar, sin embargo algunos animales sí lo hacen. Y el ultrasonido, que es el que se utiliza dentro de medicina, que contiene su característica es tener una frecuencia mayor, que va de 20 kHz a 20 GHz. Para el uso clínico, el rango se encuentra con un máximo de 30 MHz. Es importante entender dentro de las ondas cuáles son sus componentes. En esta parte la pasaré rápido porque es muy básico entender lo que es la amplitud, la zona mínima, que es el valle, la máxima, que es la cresta, y la longitud de onda. La longitud de onda es muy importante, nos permite caracterizar este tipo de señales. Y una cosa que quiero diferenciar aquí es cómo están representadas las ondas. Cuando tenemos en el eje X el desplazamiento, en el eje X tenemos la línea de equilibrio y esta va a estar en función de la amplitud.
Y mientras tanto que cuando tenemos en el eje X el tiempo y en función de la amplitud, cuando medimos de un punto a otro, tenemos aquí el periodo, mientras que en la parte de arriba tenemos la longitud de onda. Eso es muy importante diferenciar cuando tenemos en el eje X un diferente parámetro. ¿Cómo se producen estas señales de ultrasonido en medicina? En medicina nosotros tenemos el instrumento que va a emitir un pulso de ultrasonido. Este pulso de ultrasonido, cuando es constante, tiene esta señal, como ustedes pueden ver, no sé si se ve el cursor en la pantalla, creo que no se ve. Sí, 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 visualiza. Entonces tenemos nuestra onda. Si la frecuencia es constante, vamos a tener un espectro característico. Pero si la frecuencia va a variar a través del tiempo, nuestro espectro va a ser ya un continuo, donde dentro de él se va a encontrar un rango de frecuencias. Debemos tomar en cuenta de que en medicina los detectores tienen una frecuencia central. Sin embargo, este tiene un rango de frecuencias que puede variar. Por ejemplo, tenemos un detector en el rango de 3 a 5. ¿Cómo se produce esta generación del pulso? Tenemos, como les dije, una generación de la frecuencia, tenemos una señal de onda cuadrada para que se produzca el pulso, pero el pulso no es originalmente como se ve en esta primera imagen, debido a que en nuestro dispositivo existe una amortiguación, porque el pulso no es que inicia y termina exactamente en estas posiciones, sino que nuestro aparato va a vibrar, por lo que la onda va a tender a disminuir, no a cortarse directo, sino disminuye. Entonces nuestro transductor, que es nuestro dispositivo importante dentro de ultrasonido, tiene el amortiguador. Mientras mayor eficacia tenga la amortiguación, menor va a ser esta duración del pulso, como vemos al final. En esta parte les explico cómo es la transmisión del pulso dentro del tejido. Entonces el pulso en el tejido va disminuyendo a lo largo del tiempo. Entonces vemos que inicialmente tiene una amplitud con un determinado valor, pero al final, al pasar el tiempo y al transcurrir cierta distancia, este pulso disminuye. Y esto está definido por una ecuación básica que nosotros sabemos, que es tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Ahora, nosotros cuando medimos estas señales, lo que medimos son las reflexiones, por lo que el pulso va a ir y va a regresar. Entonces son dos distancias, la distancia de ida y la distancia de vuelta que lo detecta, por lo que la fórmula final en ultrasonido va a ser la siguiente: tiempo es igual a dos distancias sobre velocidad. Y como les había explicado, nuestro detector, en el cual se encuentra el transductor, tiene nuestro rango de frecuencias, que puede variar puede estar en medio la frecuencia central, y nosotros podemos representar cómo esta frecuencia central va variando a lo largo de la distancia que recorre este pulso. Ahora, todas las señales cuando interactúan en el tejido van a tener un comportamiento. Estas señales, en el caso de las ondas acústicas, se produce una impedancia debido a que esta señal va a chocar con el límite que se encuentra entre dos órganos y la señal va a regresar, ¿sí? Se va a reflejar. Entonces, nosotros podemos ver en la imagen que tenemos dos tejidos. Z representa mi impedancia, y mi impedancia es la capacidad que tiene ese límite de reflejar esa onda o de transmitirla. Entonces, a través de estas flechas les puedo indicar que primero la onda va a interactuar, pero parte de esa onda va a reflejarse y parte de esa onda va a transmitirse debido a la impedancia de mis tejidos. La velocidad del sonido se define mediante esta fórmula.
1 sobre raíz cuadrada de K por la densidad, y K que significa la comprensibilidad. Y podemos ver que en el aire tenemos una velocidad del sonido menor con respecto a la velocidad del sonido en los músculos o en la grasa. Esta parte es importante tomar en cuenta debido a que si tenemos una velocidad del sonido diferente o muy variable, la impedancia también va a variar. ¿Qué quiere decir esto? Que si al variar la impedancia va a haber una mayor reflexión. Entonces, en el aire, si tenemos aire y tenemos músculo a continuación, lo que va a pasar es que se va a reflejar mayor cantidad de sonido de las ondas, ¿sí? Entonces nuestra señal se va a perder, por lo que es importante que los dos tejidos tengan una impedancia similar para que pueda transmitirse la onda. Esto en el caso de la detección con el transductor y el tejido. Como les voy a explicar después. Bueno, esta es la fórmula de la impedancia. En esta imagen les explico más detalladamente cómo se produce esta transmisión de las ondas. Trabajamos también con la ley de Snell, en donde ustedes saben que tenemos el ángulo incidente, el ángulo reflejado y el ángulo transmitido. En el caso de las ondas de sonido, para este tipo de imágenes vamos a trabajar con una reflexión y transmisión en función de la impedancia de cada uno de los tejidos y en función de los ángulos que se forman entre ellos. Existen 3 posibilidades que podamos tener en nuestros órganos. Con lo que ustedes ven aquí es el transductor. El transductor es el dispositivo que permite detectar esta señal. Cuando la impedancia entre los dos tejidos es igual, quiere decir que la señal se va a transmitir por completo. Entonces el transductor no va a recibir ninguna señal reflejada y no se va a detectar nada. Si, por el contrario, nuestra señal llega a algún tejido y tiene una impedancia un poco diferente, parte de esa señal va a ser reflejada y eso es lo que va a detectar el transductor. Y el transductor se va a encoger de acuerdo, proporcionalmente a esta señal. En el tercer caso, tenemos una mayor proporción. Entonces el transductor se va a encoger mucho más y el voltaje que genera este transductor va a ser mayor aún más. Dentro de esta transmisión de las ondas también debemos tomar en cuenta la dispersión que se produce cuando está en contacto con partículas de igual o menor tamaño que las ondas. Y para poder entender cómo se produce esta atenuación, nosotros tenemos una ecuación exponencial, debido a que se va a producir una atenuación exponencial de la señal, va a ir disminuyendo de forma exponencial dentro de los tejidos, donde mu va a representar nuestro coeficiente de atenuación y D va a ser la distancia que recorre nuestra onda dentro del tejido. Ahora, en los aparatos que nosotros tenemos para detectar estas señales de ultrasonido en medicina, utilizamos las ondas. Dentro de esta sonda tenemos el transductor del que les vengo hablando. Un solo elemento de transductor está formado, como vemos aquí en la diapositiva. Sin embargo, en la sonda se encuentran alrededor de 100 transductores. Nosotros tenemos la composición de un solo elemento. Tenemos el material piezoeléctrico, que es el que se encogía en la diapositiva anterior que les explicaba. Tenemos el material amortiguador, que es el que permite que esta señal vaya disminuyendo. Y podemos ver un esquema más general de cómo están todos estos transductores unidos dentro de la sonda. ¿Cómo se produce esta detección? Nosotros tenemos la sonda
y esta sonda va a ser regulada por nuestro sistema de control. En nuestro sistema de control tenemos primero la transmisión y la recepción de señales. Transmite y va a recibir la señal. Tenemos la gestión de escaneo. Vamos a ver que existen diferentes modos de escaneo. Y tenemos el control del escaneo, que nos va a permitir controlar los parámetros como la frecuencia. Y al final tenemos el procesamiento de las imágenes para ya obtener nuestra imagen en la pantalla. Ahora, esta parte de aquí es muy importante, el gel. El gel que se utiliza cuando hacemos una ecografía, cuando queremos ver al bebé en el vientre, por lo general se utiliza un gel, no por lo general, siempre se utiliza un gel. ¿Por qué se utiliza un gel? Debido a la impedancia que existe entre los tejidos. Si únicamente utilizáramos la sonda y el tejido sin el gel, existe en medio de los dos aire, y el aire vimos que existe, la velocidad del sonido en el aire es mucho menor que en el tejido, por lo tanto la impedancia va a variar y no vamos a tener esa transmisión de ondas. Todo se va a reflejar y por lo tanto no vamos a poder detectar ninguna señal. Este gel tiene la propiedad de las propiedades similares al tejido. Entonces vemos que va a tener un mayor contacto con la sonda, por lo que la señal no se va a perder, se va a transmitir. Ahora, los modos de escaneo que pueden haber dentro de ultrasonido son los básicos 4. Explicaré el modo A, el modo M y el modo B. El modo A, que significa amplitud, lo único que vamos a ver es la señal. Y esta señal va a estar en función de esta amplitud y la profundidad. Esto es muy útil cuando nosotros queremos observar distancias, medir distancias. Y lo utilizan por lo general en oftalmología para medir dentro de la visión y poder determinar cuáles son esas distancias que existen y si tiene algún inconveniente. Dentro del modo M tenemos movimiento, que significa movimiento y nos sirve para determinar la dinámica de algún órgano. Esto es muy común en el caso del corazón, al medir el ritmo cardíaco. Tenemos cómo la señal se va registrando en función del tiempo. El modo B es el modo que nosotros comúnmente vemos en una ecografía del bebé. Entonces, ese modo, nosotros tenemos una imagen bidimensional de nuestras estructuras. Y tenemos también un modo Doppler, que es un modo un poco más complejo de explicar. Sin embargo, este modo lo que me sirve es para identificar la velocidad de las estructuras, de los componentes, en este caso de los glóbulos rojos. Podemos identificar la velocidad con las que estos se transportan dentro de las venas o arterias. Ahora, dentro de todos estos métodos de medicina debemos tomar en cuenta la resolución. ¿Qué significa la resolución? La resolución es la capacidad de poder ver a detalle una estructura y poder diferenciarlas unas de otras. La resolución axial es aquella que nos permite diferenciar estructuras que están continuas dentro de nuestro camino de las. Y la resolución lateral es aquella que nos prefiere diferenciar, nos permite diferenciar estructuras que están en esta posición, y mientras que las va a transmitirse en esta dirección, las estructuras están en una posición perpendicular a la dirección del haz. Mientras más se enfoca nuestro haz, quiere decir que más pequeño puede detectar, una zona más pequeña puede detectar. Si nuestro haz es muy grande, no va a poder diferenciar estructuras muy pequeñas y nuestra resolución se va a empeorar. Los tipos de escaneos que existen en medicina son escaneos lineales, que quieren, donde interfiere la característica es la posición de nuestros sensores o transductores,
que se encuentran en forma lineal, todo depende de la disposición. Tenemos convexos y tenemos microconvexos. Este tipo de transductor es muy pequeño y se lo utiliza para observar el corazón. ¿Por qué se lo utiliza para observar el corazón? Debido al campo que este cubre. Al inicio este es muy pequeño y este se va expandiendo. Y como sabemos, el corazón se encuentra detrás de nuestros huesos, de las costillas. Entonces lo que queremos es que no exista un campo amplio al inicio y que las costillas interfieran. Entonces al principio este va a pasar por medio de las costillas y al final se va a expandir para identificar el corazón. Y tenemos un tipo de escaneo que ya es un poco más complejo, que es un escaneo de fase, en donde la característica es mediante los sistemas de control van variando el tiempo o el retardo que tiene la emisión del pulso. El primer pulso se va a enviar en un tiempo 0, el segundo pulso se va a enviar en un tiempo, por ejemplo, 2, en un tiempo 5, en un tiempo 6, de tal manera que las ondas, como vemos en la imagen, sale la primera onda, la segunda, y se van retardando, y de esa manera se van direccionando y van creando un frente de onda, y de esa manera se va enfocando nuestra onda sonora, y esto se conoce como escaneo de fase. Entonces, de esta manera les puedo mostrar dinámicamente cómo se produce la transmisión del pulso dentro de la sonda. Tenemos nuestros transductores y por lo general se activa un conjunto de transductores, no se activan todos, como vemos, ni tampoco solo uno, sino se activa un conjunto. Y este conjunto va a formar un haz y este haz tiene que enfocarse donde el centro del foco es la mayor señal que nosotros podemos tener o la mejor señal que nosotros podemos tener por la resolución que les acababa de mencionar. Y vemos aquí también el retardo del pulso, lo cual me permite direccionar nuestro haz. Entonces, primero sale un haz y al final puede salir otro y va creando nuestro frente de onda. Y tenemos las diferentes ondas que les acababa de mencionar y vemos en conjunto cómo son cada una de ellas. Esto como imágenes de ultrasonido. Las imágenes optoacústicas tienen ya la combinación de estas ondas acústicas, pero ahora también le vamos a añadir la luz. En este tipo de imágenes tampoco se utiliza radiación ionizante, todavía no se utilizan o no les explico nada de radiación ionizante. Únicamente vamos a trabajar dentro del campo visible. Entonces vamos a trabajar con luz visible para emitir una señal y la vamos a detectar a través de ondas sonoras. ¿Qué se produce cuando tenemos la interacción de la luz y la materia? Nosotros sabemos que podemos tener transmisión, podemos tener reflexión, podemos tener refracción, absorción, dispersión y también tenemos difracción. Las fórmulas generales y comunes dentro de esta interacción son la ley de Snell y tenemos también la refracción y en función de el índice de refracción de cada uno de los materiales con los que está interactuando. Nuevamente aquí la característica ya no es la velocidad del sonido en este punto, es la velocidad de la luz, que va a ser la primera en interactuar. Y esta velocidad de la luz va a variar dependiendo del medio. Y siempre nosotros tenemos como referencia la velocidad en el vacío y la comparamos con los demás medios. Ahora, nuevamente, todas nuestras señales al interactuar van a ir decreciendo y esta señal está nuevamente expresada en función de un exponencial y este exponencial va a estar en función de mi coeficiente de absorción del tejido y la distancia que va a recorrer la luz en mi tejido.
es importante tomar en cuenta el tipo de material con el que va a interactuar la luz. Sabemos que existen materiales transparentes donde la luz se va a transmitir, translúcidos donde solamente un porcentaje de la luz se transmite y opacos. También es importante tomar en cuenta la difusividad térmica, calor específico y conductividad, debido a que la luz transmite esa energía y la energía se va a transformar en calor. Que ya lo vamos a ver cómo es el proceso de generación de imágenes optoacústicas en su conjunto. Ahora, como les explicaba, las ondas en nuestras imágenes optoacústicas tenemos la onda que se va a transmitir, que va a ser de la luz, y la onda que se va a reflejar, en este caso va a ser la del sonido. Y por tanto es importante tomar en cuenta lo que les explicaba anteriormente. La impedancia acústica que difiere de un tejido a otro dependiendo de sus características. En este esquema yo les puedo simplificar cómo es el procedimiento de imágenes optoacústicas. Interacciona la luz con el tejido. Esa luz lo que va a producir en el tejido va a hacer que el tejido absorba toda esta energía. Y la energía va a producir un calentamiento dentro de nuestro objetivo o nuestro tejido. Ese calentamiento va a producir una expansión térmica. Y esa expansión térmica lo que va a producir son ondas de presión. Y al final estas ondas de presión van a ser detectadas por nuestro transductor porque se transforman en ondas acústicas. Entonces tenemos como esquema general, se transmite la luz, se calienta, genera ondas de presión y son detectadas por el transductor. Aquí les presento todas las ecuaciones básicas para la detección de imágenes optoacústicas, que lo pueden revisar después más detenidamente cada una. Sin embargo, como les explico, tenemos una energía térmica, existe una variación de temperatura en el tejido y al final se va a detectar la variación de presión. Ahora, hay que tomar en cuenta que nuestros tejidos absorben una determinada longitud de onda. Entonces, no todos los componentes de nuestro cuerpo absorben la misma longitud de onda. Esto va a depender de cada uno de ellos. Y este rango de longitud de onda se le denomina ventana óptica. Y para cada componente se lo representa dentro de este esquema. Tenemos para la melanina, tenemos un rango de 400 a 1000 nanómetros. Y podemos ver que el agua presenta un rango de 800 nanómetros en adelante. Entonces, el mejor componente para poder analizar es el agua debido a que podemos utilizar radiación infrarroja, radiación infrarroja y además que el agua es el mayor componente dentro de nuestro organismo. Ahora, cada una de estas longitudes de onda tiene una penetración y eso depende de cada uno de nuestros componentes. Entonces, este es un esquema más didáctico para representar cómo se produce, en donde tenemos nuestra luz o radiación que va a producir el calentamiento, en este caso de los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos van a emitir una onda de presión que va a ser detectada por nuestro transductor. Y esta es la imagen más popular en Internet cuando empezó toda la investigación acerca de optoacústica. ¿Cuáles son las aplicaciones que actualmente se realizan? Una de las más potenciales aplicaciones es dentro del cáncer de mama, debido a que los tumores se encuentran en una zona donde el tejido no es grueso y el tumor no es tan profundo, por lo que la luz puede penetrar y puede emitir las señales. Debido a que como desventaja de esta técnica es la baja capacidad de penetración y actualmente se realizan diferentes estudios para poder incrementar esta capacidad.
Y una de esas es utilizar nanopartículas o diferentes compuestos que permitan absorber mejor la luz. Y una ventaja de las imágenes optoacústicas es que podemos identificar un mayor número de moléculas, es decir, tiene una mejor sensibilidad y sensitividad. Como instrumentos que se utilizan dentro de esta técnica son el láser, que todos hemos visto en el láser de color rojo y de color verde, que es muy común adquirirlo. ¿Cuál es la característica de los láseres? En esta imagen se puede identificar claramente. Es una luz coherente debido a que todas se encuentran en fase. Es una luz direccional, una sola dirección, monocromática, un solo color y tiene alta densidad. ¿Cómo se produce esto? Se produce debido a que el material que existe dentro de nuestro confinamiento debe ser excitado y esta excitación va a producir la emisión de luz en su interior y dentro de nuestro confinamiento se encuentran en los extremos de espejos, de tal manera que estos se puedan reproducir y al final pueda salir una luz característica del láser. Y el láser tiene características de energía que se mide en joules, potencia, la irradiancia, y también podemos calcular el número de fotones que emite el láser. ¿Cuáles son las partes de un láser? Son el medio activo, la cavidad resonante y el bombeo. El medio activo va a ser el medio que va a producir esta excitación y la cavidad resonante van a ser los dos espejos en donde van a chocar y se van a multiplicar. Y el bombeo es la manera en cómo yo voy a activar el medio o la sustancia que se encuentra dentro de mi equipo de láser. Este bombeo puede ser óptico, puede ser eléctrico o puede ser químico. Y los transductores piezoeléctricos, que es la segunda parte para la detección, que les expliqué anteriormente, en donde tenemos el transductor que se va a encoger o expander debido a la detección de las señales en proporción a la detección de las señales reflejadas. Y tenemos la disposición de cada uno de ellos como un arreglo o matriz de transductores. En esta imagen les presento un equipo de tomografía optoacústica en donde se encuentra el láser y se encuentra nuestro detector y se puede visualizar en la pantalla. Y esta es una representación más esquemática. Esta representación no la encontré en internet claramente. Todavía se encuentran realizando de manera experimental porque no se encuentra como un procedimiento estándar que ya se pueda aplicar y es dentro del cáncer de mama. En un principio los dispositivos se encontraban de tal manera que la persona tenía que estar parada y era una detección como se lo realiza actualmente con radiación. Y otra manera en la que se realiza y que es mucho mejor para la persona y para la detección de la imagen es en esta posición, acostada. Y recordamos que en esta cavidad no debe estar al vacío, debido a que las ondas tienen que transmitirse por completo y no debe haber una impedancia significativa en los medios, por lo que no debe haber aire. Debe haber aquí un líquido y el líquido que se asemeja a los tejidos, en este caso puede ser el agua. Otra de las imágenes dentro de medicina es la resonancia por resonancia magnética. ¿Cuál es la característica de esto? Es la capacidad que tiene un cuerpo de vibrar cuando se transmite una vibración específica de este material. Y existe en nuestro cuerpo un elemento característico que es capaz de vibrar a una determinada frecuencia.
y nosotros podemos mapear esta imagen y podemos representarla a través de imágenes médicas. Y este es el caso del hidrógeno. En resonancia magnética utilizamos el hidrógeno como punto clave. Ahora, dentro de resonancia magnética nosotros vamos a tomar diferentes cortes del paciente o de la persona, y para eso nosotros vamos a introducir el término de voxel. Voxel tiene una relación con píxel. Píxel únicamente lo analizamos en 2 dimensiones, pero voxel ya lo analizamos como profundidad y donde tenemos un cubo. ¿Y qué es el voxel? Es el menor volumen que nosotros podemos medir. Al igual que la cámara, píxel es la menor área que la cámara puede registrar en nuestro celular. Entonces, si nosotros únicamente señalamos nuestra superficie, tendríamos un píxel, pero si señalamos el cubo por completo, tendríamos un voxel. Y estos voxels son representados en tomografías, y este es el caso también de la resonancia magnética. Dentro de este voxel nosotros vamos a tener las células o nuestro tejido, y dentro de nuestro tejido las células, y si aún más nos enfocamos más allá, vamos a ver ya las moléculas, y tenemos las moléculas de agua. Dentro de esta molécula de agua vamos a tener nuestro hidrógeno, el átomo de hidrógeno, donde tenemos un protón y un electrón. Y en resonancia magnética nosotros analizamos la característica del protón, que es el spin. El spin únicamente se relaciona con el giro de nuestro protón, ¿sí? Y este spin va a estar relacionado, si es con giro, va a tener un movimiento angular, y además se lo considera como un pequeño imán porque tiene un momento magnético. Hay que tomar en cuenta que existen elementos que tienen un número par de neutrones y protones y otros que tienen un número impar. En el caso del hidrógeno, como vimos en la imagen anterior, tiene un solo protón, ¿sí? Tiene un número impar. Esto quiere decir que tendríamos un solo giro, un solo spin, un solo giro. Pero si tenemos elementos que tienen un número par, vamos a tener un spin en una dirección y el otro spin antiparalelo. Entonces, este spin se va a anular y nosotros perdemos esta propiedad y ya no podemos utilizar resonancia magnética. Entonces, por eso nuestro objetivo es el átomo de hidrógeno, que tiene un solo protón y tiene nuestro spin, que no se anula por ser único. ¿Cómo se produce la resonancia magnética? En nuestro cuerpo se encuentra distribuido diferentes átomos muchos átomos de hidrógeno en diferentes direcciones. Cuando nosotros aplicamos un campo magnético, debido a que el hidrógeno se lo trabaja como un pequeño imán, al alinearse con un campo magnético, este va a adquirir esta misma dirección. Y este es el esquema que sigue las imágenes por resonancia electromagnética. Debo decir también que este es el sistema más complejo de entender dentro de todos los sistemas de imágenes. Sin embargo, aquí se simplifica muy bien cuál es el procedimiento. Entonces, en un principio tenemos a la persona con sus átomos de hidrógeno. Los protones se encuentran de manera desordenada. Al ingresar a nuestra cámara, existe ya nuestro campo magnético. Y lo que va a hacer es que todos nuestros protones se van a alinear en la misma dirección y van a estar paralelos. Como vemos en esta imagen, todos se van a alinear paralelos. Posterior a eso, la resonancia magnética emite además un pulso de radiofrecuencia. Este pulso de radiofrecuencia va a generar que nuestros protones entren en precesión. En la siguiente diapositiva les indicaré qué se refiere precesión. Cuando se retira el pulso de radiofrecuencia, todos nuestros protones van a regresar a su estado natural. Y al regresar a su estado natural va a emitir una señal, y esa es la señal que se va a registrar, y eso es resonancia magnética.
Esta es la manera más simple de explicar. Sin embargo, dentro de esta relajación que se produce al quitar nuestra señal o pulso de radiofrecuencia, existe un proceso más complejo. Mediante este esquema, pueden tener ustedes una idea de lo que es spin y de lo que es precesión. El spin, cuando nuestro átomo gira o nuestro protón gira. Entonces vemos mediante esta representación que está girando en una sola dirección, pero si nosotros le aplicamos en nuestro caso la radiofrecuencia, es como que si una persona tocara este objeto y debido a la gravedad, este va a tender o va a querer caerse, pero de acuerdo a la fuerza que posee, nuestra fuerza central o centrípeta, este va a comenzar a girar en ese sentido. Y esto se le llama precesión y eso es lo que se produce en resonancia magnética. ¿Cuál es la fórmula clave dentro de resonancia magnética? Es la que les presento aquí, donde tenemos que omega va a ser igual a gamma por beta. Omega va a ser nuestra frecuencia de precesión, cómo están girando nuestros protones, y esta va a ser proporcional a nuestro campo magnético. Es decir, mientras más campo magnético nosotros pongamos o inyectemos a nuestro paciente, mayor va a ser esta precesión. ¿Cuáles son los componentes dentro de nuestro equipo de resonancia magnética? Va a estar formado por 3 componentes principales. Tenemos un magneto que es del superimán, que tiene un campo magnético superior. Tenemos las bobinas de gradiente, que tienen un campo magnético muy pequeño, y tenemos los emisores de radiofrecuencia. El campo magnético primario, que es el que permite que estos protones se alineen, se encuentra dentro de un rango de 1.5 a 3 Tesla. Debemos también tomar en cuenta que esto es una magnitud muy grande en comparación al campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra, como vemos, está dentro de 25 a 65 microtesla. Por eso es muy importante que las personas que trabajen en esta área estén capacitadas y tengan conocimiento de esto, debido a que pueden suceder accidentes donde las cosas o los metales pueden ser atraídos por este campo magnético, y debido a que este siempre está encendido. Este no se apaga ni en la noche ni en feriados, en ningún momento. Siempre está encendido debido a que al apagarse se tarda en obtener esta magnitud. El segundo componente importante de nuestro equipo son las bobinas de gradiente. Estos también dan un campo magnético, pero este campo magnético va a variar de acuerdo a la posición o a la estructura que nosotros vamos a identificar. Entonces puede ser un campo magnético de esta manera. Si nuestro paciente está, la cabeza tenemos en esta posición, el campo magnético que reciba va a ser más. Si los pies están en esta posición, el campo magnético que reciba va a ser menos. Y de esta manera nosotros vamos a poder identificar qué zona estamos estudiando. ¿Sí? Nuestras bobinas de gradiente, como podemos ver, le van a dar ese gradiente o esa variación de acuerdo a la zona que nosotros querramos identificar, y así poder hacer más fácil la identificación de cada una de ellas, de acuerdo a la proporción que tenga este campo magnético. Y por último tenemos las bobinas de radiofrecuencia, que van a emitir y recibir las señales de radiofrecuencia del tejido. De forma general, cómo nuestro equipo trabaja, tenemos el superimán, que este va a ser una magnitud constante. Tenemos las bobinas de gradiente, que son las que van a variar de acuerdo a la zona que nosotros
nosotros vamos a estudiar, y tenemos las bobinas de radiofrecuencia que también varían temporalmente. ¿Cómo se produce el registro de la señal en resonancia magnética? Si nuestros protones tuvieran una precesión todos iguales, la señal que se transmitiría sería la que vemos aquí, de una sola frecuencia. Pero esto no sucede. Esto depende del tipo de tejido. Según el tejido, los protones van a tener una precesión y relajación diferente. Por ejemplo, en los huesos, la relajación va a ser más rápida, mientras que en el agua la relajación va a ser más lenta. Y eso va a permitir identificar el tipo de tejido que nosotros estamos estudiando. Entonces, al final lo que se tiene es un conjunto de señales. Y este conjunto de señales va a depender de cada uno de los tejidos, ¿sí? Al final, nosotros tenemos esta imagen en donde vemos, mientras más rápido decaiga, va a corresponder al tejido del hueso. Y mientras más lento decaiga, va a corresponder a un tejido blando. Tejido blando es aquel que tiene un mayor contenido de agua, que puede ser la grasa. Y al final, para poder unir todas estas imágenes y obtener una imagen volumétrica, esta va a depender de los cortes de cada una de estas señales. Entonces tenemos un corte axial, un corte sagital y corte coronal. Y todo esto depende de nuestras bobinas de gradiente. Entonces las bobinas me van a permitir detectar cada una de nuestras áreas. Nuestro corte axial, nuestro corte sagital y nuestro corte coronal. Y todas estas imágenes al final se van a unir mediante procesamiento de imágenes y vamos a obtener nuestra imagen volumétrica. Ahora, pasamos ya a lo que tiene que ver radiación ionizante. Todo lo que vimos hasta aquí es radiación no ionizante. Ahora, la radiación ionizante se va a comportar de diferente manera en nuestro cuerpo. El primer método que vamos a utilizar es tomografía computarizada. ¿En qué se basa la tomografía computarizada? Nosotros conocemos el método más común, es una tomografía de rayos X, ¿sí? Donde tenemos, cuando nosotros nos realizamos un examen de rayos X del brazo, nosotros vemos cómo se produce esa imagen. Para producir estos rayos X va a depender del tipo de material. En este material o átomo, en este átomo nosotros debemos tener un número atómico elevado para que se puedan producir los rayos X. En este caso puede ser wolframio. En esta imagen les represento cómo se producen los rayos X y a su vez la radiación de frenado, porque es un conjunto similar o un conjunto que se produce dentro de este proceso. La radiación de frenado vamos a tener que el electrón va a interactuar con el átomo, pero no va a interactuar con ninguno de los electrones dentro de este átomo. Únicamente va a ser desviado debido a las fuerzas que al interactuar con el núcleo. Y al ser desviado va a emitir una radiación y esta se la reconoce como radiación de frenado. En el segundo ejemplo, nosotros tenemos ya los rayos X, donde nuestro electrón ya va a interactuar con un electrón de una de las órbitas de nuestro átomo y lo va a dejar libre. A este espacio libre lo va a llenar un electrón de una órbita superior y al bajar de un orbital a otro se va a emitir una radiación y esos son los rayos X. Y este es el espectro de rayos X que nosotros podemos medir. Y está compuesto por dos tipos de espectro, un espectro característico, discreto y un espectro continuo. El espectro continuo es el espectro radiación de frenado o Bremsstrahlung y el espectro discreto son los rayos X y esto va a depender del tipo de átomo que nosotros estemos trabajando. También es importante mencionar que en nuestro espectro al final
esto va a depender de nuestro voltaje que le demos en nuestro equipo. Y un tubo de rayos X, ¿cómo está formado? Está formado por un cátodo y un ánodo. El cátodo va a ser quien emita los electrones para que interactúe con nuestro ánodo y pueda emitir nuestros rayos X. Ahora, nosotros podemos tener tubos de rayos X que son estáticos y otros que son giratorios. ¿Para qué se realizan tubos de rayos X giratorios? Para que se disipe la energía y no se concentre en una sola zona, sino que vaya variando de acuerdo a cómo va girando. A su vez, este tubo de rayos X se encuentra dentro de una cápsula que es de metal. En su interior se encuentra plomo para protegernos de la radiación y en su interior se encuentra aceite para que se pueda disipar este calor. Ahora, cuando la radiación interactúa con la materia, también esta puede ser transmitida, absorbida o dispersada. Y dentro de radiaciones ionizantes, nosotros debemos de tomar en cuenta que cuando la radiación interactúa con la materia, podemos tener efecto fotoeléctrico, podemos tener dispersión, que puede ser coherente e incoherente, que es de efecto Compton y Thomson, y producción de pares. Ahora, la interacción de rayos X con la materia va a depender de la densidad de nuestros tejidos. Entonces van a haber tejidos mucho más densos que no van a permitir que nuestra radiación pase, mientras que los tejidos menos densos van a permitir que nuestra radiación pase. Esto lo represento mediante estas imágenes. Una tomografía, o cuando ustedes reciben esta tomografía o radiografía, nosotros vemos comúnmente esta imagen. La imagen original o el material que se utiliza es este, ¿sí? De color celeste. Y lo negro que se ve aquí es la radiación que ha sido atravesada, que ha atravesado nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Por qué atraviesa? Porque son tejidos blandos. En cambio aquí nosotros vemos el hueso, donde la radiación no ha atravesado, debido a que tienen una densidad mucho mayor, ¿sí? Entonces lo que se produce en lo negro es que se quema nuestra emulsión, ¿sí? Porque la radiación interacciona con nuestra placa. Y al igual que en los otros procedimientos, esta interacción se atenúa y se atenúa de manera exponencial. Ahora, ¿cómo es nuestro equipo? Durante todo el desarrollo de los equipos de tomografía existen diferentes generaciones. Nosotros, y los más comunes son los de tercera generación. Es el que nosotros tenemos. Y vemos que depende de la gira, de cómo se produce el giro de nuestro tubo de rayos X y de los detectores. Tenemos los componentes, que es el gantry y la mesa, donde tenemos el tubo de rayos X y los detectores. El detector es un detector de centelleo, donde la radiación va a interaccionar con un material, y este material va a emitir un electrón y se produce fosforescencia. Y este va a ser multiplicado de tal manera que se pueda amplificar la señal. Este es un tipo de radiación visible. Tenemos, ya son las últimas diapositivas que les voy a explicar, los dos últimos métodos, que son tomografía por emisión de positrones. Los positrones son un tipo de partícula elemental. Nosotros tenemos nuestro esquema de partículas elementales, que son los quarks y leptones. Y leptones tenemos los electrones, y bariones tenemos protones y neutrones, y en conjunto forman nuestros átomos. Y nuestro positrón es una antipartícula de nuestro electrón, una partícula elemental, un leptón.
¿Cuál es la característica del positrón? Presenta las mismas características de un electrón, pero varía en su carga. En su carga va a poseer una carga positiva de +1. Tiene el mismo spin, el mismo momento magnético, la misma masa. ¿De dónde nosotros obtenemos positrones? Los obtenemos de materiales conocidos como radioisótopos, que son átomos inestables que emiten radiación, y uno de esos es el flúor 18, que va a emitir un positrón para transformarse en un átomo estable, oxígeno 18. La parte importante aquí es la aniquilación de pares, debido a que nosotros inyectamos un compuesto en el paciente, y este compuesto lo que va a hacer es emitir un positrón, y dentro de nuestro organismo este positrón va a encontrar un electrón y los dos se van a aniquilar y nosotros vamos a detectar radiación gamma, como vemos aquí. Ahora, dentro de la aniquilación de pares, antes de que se aniquilen, se forma un sistema electrón-positrón y empiezan a interactuar hasta que se encuentran y se aniquilan, y a este sistema se lo llama positronio. Tenemos dos tipos de positronio, ortopositronio y parapositronio. Esto depende de cómo se encuentre el spin. Si el spin se encuentra paralelo, se lo llama triplete, y si se encuentra antiparalelo, singlete. Y eso va a permitir la generación de los rayos gamma. Este es muy poco probable que suceda, ortopositronio, debido a que también tiene un tiempo de vida corto, y por lo general lo que detectamos son 2 rayos gamma. Y al final lo que tenemos, tomografía computarizada por emisión monofotónica, que es un poco similar al PET, que utiliza positrones. En este caso lo único que vamos a hacer va a ser la detección de rayos gamma. No se va a producir ninguna aniquilación de pares, sino que la sustancia que nosotros inyectamos inmediatamente decae y emite rayos gamma. No existe ninguna aniquilación. Y les presento en la tabla diferentes radioisótopos con los que se trabaja en medicina. ¿Cómo se generan estos radioisótopos? Son a través de ciclotrón, generador y un reactor nuclear. Y como resumen tenemos que el ultrasonido va a permitir identificar imágenes anatómicas debido a la reflexión que se produce en tejidos con diferentes propiedades acústicas. La tomografía computarizada, que utiliza como punto clave los rayos X, y el detector y el tubo de rayos X van a girar y van a permitir identificar la imagen, y al final formar una imagen volumétrica de todo el paciente. Resonancia magnética, que se basa en campos magnéticos de radiofrecuencia y utiliza el protón del hidrógeno para poder detectar nuestra señal. Tomografía por emisión de positrones, se inyecta nuestra sustancia, se emite un positrón, encuentra un electrón, forman un positronio, se aniquilan y emiten rayos gamma, y los rayos gamma son detectados en direcciones opuestas. Eso es importante, en direcciones opuestas, 180 grados siempre. Y tomografía computarizada por emisión monofotónica, donde únicamente se inyecta el radioisótopo y emite inmediatamente radiación gamma al interactuar con el tumor. Y esto es detectado. Y las imágenes optoacústicas, que es la combinación de la luz y las ondas sonoras. La luz va a permitir el calentamiento y la expansión y generación de una onda de presión, y se va a detectar mediante ultrasonido. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación de Evelyn. De verdad muy interesante y muy oportuno, muy pertinente para la carrera. Invitamos en este momento a los estudiantes y a los compañeros que hagan sus preguntas por el chat. Si tienen alguna pregunta a la expositora, tenemos unos minutos para aclarar cualquier duda, ampliar cualquier tema, cualquier curiosidad que deseen. Ella está dispuesta. Lo pueden hacer por escrito en el chat.
Aquí tenemos una pregunta, a ver. Que si los transductores dependen mucho del material, pregunta Ariel Chávez. ¿Material del transductor o material del tejido? Porque el transductor sí está hecho de un material específico para que se pueda encoger y dilatar o expander. Y no depende del tejido, eso únicamente va a depender su deformación va a ser proporcional a la onda reflejada. Bien, gracias. ¿Qué otra pregunta? No tenemos todavía. Pregunta José Aro. Con respecto a la nanotecnología, ¿cuáles son los aportes significativos que han permitido el avance en esta temática? Cuando se habla de nanotecnología, hay que tomar en cuenta que nosotros estamos trabajando dentro del ámbito médico y con personas, entonces deben existir estándares y parámetros ya establecidos. Entonces, en nanotecnología todavía no existe un estándar, como por ejemplo en tomografía. Existen límites o procedimientos ya establecidos que nosotros debemos seguir, pero en nanotecnología todavía no existe. Lo que se realiza es investigación y en nanotecnología se investiga con partículas de silicio, de oro y de plata. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estas nanopartículas también tienen una nanotoxicidad y las que presentan toxicidad son las de plata, por lo que se hace difícil implementarlos en el organismo. Las que no presentan esta toxicidad son las de oro. Sin embargo, no existe un procedimiento estándar. Ahora, la nanotecnología ya se encuentra en diferentes ámbitos y lo que se realiza es, dentro de medicina, es formar conjugados. Es decir, una nanopartícula se le puede añadir un anticuerpo o se le puede añadir un compuesto que permita que me absorba la luz. ¿Sí? Y estos van a ser redireccionados hacia el tumor. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos es que la nanopartícula se va a añadir al anticuerpo y puede incluso añadirse a un radioisótopo y esta puede ser inyectada, puede ser transmitida a nuestro cuerpo. Bueno, se realiza el experimento todavía en ratones, se le transmite al tumor del ratón. Este es activado mediante radiación láser y el láser lo que va a hacer es expandir nuestros capilares y estas nanopartículas lo que van a hacer al expandirse los capilares van a traspasar y las nanopartículas van a cazar las células tumorales y pueden estas fácilmente localizar la célula y activar la radiación, ¿sí? Y destruir nuestro tejido tumoral. Muy bien. Kevin pregunta lo siguiente. ¿En qué grado pueden afectar las ondas a la salud del cuerpo? Hay que diferenciar. Las ondas, dentro de las ondas de ultrasonido, sí existe un rango, debido a que si se sobrepasa ese rango, al interaccionar con las células también tienden a vibrar. Entonces, si la vibración es, esa frecuencia de vibración que se lo llama resonancia, coincide con la resonancia natural de la célula puede romperse, que es el ejemplo típico que nosotros vemos cuando sucede con la copa. ¿Sí? Si existe una voz muy fuerte o alguien que cante muy mal, la copa se va a romper. Eso es un ejemplo típico, pero eso se lo puede hacer como una analogía. Entonces, si estas ondas sobrepasan un determinado límite, las células pueden dañarse. Muy bien. Por eso es el límite de los 30 megahertz. Ajá. Cristian Carranco pregunta, ¿cuáles podrían ser los efectos secundarios de la exposición a rayos X?
¿Y a qué se debe que sus efectos no sean tan evidentes como, por ejemplo, la exposición a rayos ultravioleta? Ujú. Los efectos secundarios, cuando hablamos de efectos de la radiación, debemos diferenciar dos tipos de efectos, que son los efectos estocásticos y efectos determinísticos. Los efectos estocásticos son probabilísticos. Estos no dependen de la dosis de radiación. Entonces, tanto a una dosis pequeña como a una dosis grande, es muy probable que se produzca un efecto. Y en efectos determinísticos, estos ya son producidos a radiaciones, a dosis elevadas, que ya es muy certero que va a producir ese efecto. Dentro de los efectos determinísticos tenemos que afectan directamente a nuestro cerebro, a la médula espinal. Y dentro de los efectos estocásticos, estos simplemente se analizan en función del tiempo. En función del tiempo pueden llegar a ocurrir tumores en la persona. Y en cuanto a la radiación ultravioleta, esto es un tipo de efecto, se lo puede determinar dentro de uno de estos tipos, estocástico, determinístico, dependiendo del tiempo de exposición a esta radiación. Si el tiempo de exposición fue corto, puede ser estocástico, puede que pase como puede que no pase, pero si el tiempo de exposición fue largo, obviamente va a existir un efecto secundario. Claro. John pregunta, Guailla pregunta lo siguiente: ¿cómo se identifica el género del embrión en una ecografía? Eso ya depende del doctor, depende de su visión, pero ya la generación de la imagen ya depende de cómo él posicione la sonda, en qué dirección vaya, hay que identifique la zona en donde están los órganos genitales del bebé. Bien, creo que con esto terminamos. Quiero dar unas palabras. La exposición que acaba de hacer la profesora Belín es muy importante, ¿no? Y Evelyn también te comento, nosotros aquí en la carrera, justo todos estos conceptos que diste de ondas, todos, absolutamente todos, se ven en la carrera. De hecho, yo soy profesor de ondas y óptica, así que ellos saben que hablé de cada uno de esos temas y es oportuno para que, digamos, que los estudiantes también conozcan que la física que se ve tiene mucha conexión con la realidad, ¿verdad? Y mucha aplicación más de lo que uno piensa. Útil de lo que uno piensa, ¿verdad que sí? Sí, en todo. Demasiado, ¿verdad? Esta presentación es muy oportuna para despertar el interés en todos nuestros estudiantes en general. Tal vez ellos tengan, hoy se destapen, como que dicen, se entusiasmen más por la física, ¿no? Gracias por su presentación, es muy oportuna. Queremos dar unas palabras de cierre con la profesora Sandra Tenelanda, nuestra directora, y con eso tendremos terminado el evento. Adelante, profe. Antes de culminar, simplemente quería para los estudiantes mencionar la posibilidad de estudiar acá. Existe una amplia posibilidad de estudiar acá y las condiciones también son muy buenas y los recursos también son muy buenos que ustedes puedan afrontar. Una de ellas es a través de la beca del gobierno directamente de Rusia. Eso se aplica a través de la embajada y, bueno, es importante decir que es a través de méritos. Son pocos los documentos que se necesitan y únicamente depende de cuáles sean los méritos y méritos me refiero a sus calificaciones y también se han realizado como aporte a algún trabajo científico. También los trabajos científicos pienso que no deberían tener miedo a inmiscuirse dentro de esa área, sino en verdad es simplemente curiosidad y reportar algo que tal vez no se ha hecho o simplemente cambiar, utilizar la metodología pero con diferentes materiales o diferentes perspectivas. Y
también dentro de las becas, ahora sé que pueden aplicar conjuntamente con las becas de Ecuador y es una beca complementaria, pero el procedimiento es muy fácil para aplicar y realmente es muy bueno. La beca que otorga el gobierno de Rusia. Y les invito a aplicar, se publica cada febrero en la dirección del Consulado de Rusia en Ecuador. Ahí está todo el procedimiento que deben seguir, es muy, muy claro y muy simple. Y lo aplican en febrero hasta marzo, ellos les dan la respuesta en agosto y los trámites lo realizan ellos mismos en caso de obtener la beca. Y en el caso de que no lo obtengan, existe la otra posibilidad en donde la pueden tramitar ya directamente ustedes con el Ministerio de Educación, no con el consulado, sino con el Ministerio de Educación. Evelyn, una última una pregunta. El perfil de los estudiantes de física de nosotros, aunque vemos toda la, por ejemplo, acá se les imparte toda la física básica, ¿no? Digamos, para que nos hagamos una idea, todo el contenido del CIAS, de los 2 volúmenes, todo el contenido del Serway para que tengamos una referencia universal, ¿no? El perfil de los estudiantes de nosotros, aunque son estudiantes de educación, pero que ven física, ¿cualifica para esa beca, para la beca, o sea, para la universidad? Sí, sí, porque incluso ellos también estudian 4 años, no 5 años como yo estudié, sino 4 años también. Entonces sí, califica también. Y también decir que no tengan miedo a las bases y pueden pensar que las bases son mínimas. Mm, Esto únicamente depende de la persona, porque van a empezar en otro lugar, a otro ritmo y desde ahí van a marcar su camino acá. Entonces ya depende de ustedes lo que quieran afrontar acá y lo que quieran demostrar y ser. Porque incluso si las bases son mínimas, simplemente leer Está bien. uno mismo. Bueno, la dejamos con las palabras de la profesora Sandra Trinilanda, nuestra directora, para el cierre. Gracias, Evelyn. Bueno, para el cierre de este espacio de interacción académica en la que todos nos hemos fortalecido, en este espacio nos hemos fortalecido porque hemos compartido con Evelincita Granizo sus experiencias, sus conocimientos y hemos podido observar en realidad la presencia de la física en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, la presencia fuerte que tiene la física y la matemática en nuestra vida diaria, en cada una de las acciones, en cada una de las situaciones que se presentan a nuestro alrededor. Pues en nombre de la carrera de Ciencias Exactas, que esta carrera no vigente ya, y la carrera de Pedagogía de Ciencias Experimentales, Matemáticas y Física, Belincita, queremos agradecer esa generosidad académica que usted ha tenido para con nuestra carrera. Y desearle pues todo tipo de éxitos, todo tipo de bendiciones por esa generosidad tan grande que ha tenido usted con nuestra carrera. Finalmente, pues quiero agradecer también a todos los compañeros que han sido parte de este webinar, a los señores estudiantes por ese interés que nos han demostrado. Y una vez más, Evelincita, mil gracias. Ya sabemos del sacrificio que usted está haciendo. En este momento para nosotros desde la tarde, para Evelincita ya es la medianoche. Y se está haciendo un gran sacrificio con ese aporte con esa bondad que nos ha brindado sus conocimientos y sus experiencias. Mil gracias a usted. Muchísimas gracias a todos. Bueno, No sé Muchas si gracias, Daud. Felicita, finalmente yo leí un último mensaje de un estudiante y un estudiante le pregunta ¿qué es lo que le motivó a usted a estudiar física? Bueno, desde que tengo memoria, siempre quería estudiar ciencias básicas y ciencias exactas. Entonces, una de las opciones era matemática y otra era física. Y me incliné más por la física, por todo lo que había estudiado, pero siempre desde pequeña sí estuve apasionada por la ciencia y la investigación. Y, y además porque, bueno, en ese tiempo también la SPOJ iniciaba como biofísica y parte de la biología también me atraía.
Entonces estudié biofísica. Ujú. Muchísimas gracias entonces. También veo una pregunta que dice, ¿cuál sería su mensaje para los estudiantes que quizás conciben a la física como una ciencia difícil de entender? Eso es en mi opinión personal, eso es un conocimiento muy erróneo, o un punto de una opinión muy errónea, porque la física y todas las ciencias se empiezan y se describen desde lo más sencillo. Y lo fundamental está en la sencillez de lo que pueda ser descrito. Incluso si nosotros regresamos atrás en los premios Nobel, nosotros podemos ver que un Nobel fue simplemente una cinta scotch con lápiz, y eso visto al microscopio. Y eso fue la estructura de grafeno que nosotros conocemos ahora. ¿Y por qué ganaron el premio Nobel? Porque simplemente ellos estuvieron al tanto de qué es lo que se hacía y qué no. Si nosotros lo hubiésemos hecho, capaz que ni siquiera lo hubiésemos presentado. ¿Por qué? Porque no sabíamos que eso todavía no existía. Porque nosotros mismos no nos apasionamos por leer y estar al tanto de lo que se hizo ayer. Entonces, la ciencia en sí son conceptos muy fundamentales y muy básicos. Y en verdad todo se describe en función de la naturaleza, y la naturaleza es lo más sencillo que nosotros podamos describir. Y pienso que el ser humano es el que se complica por todo y quiere hacer todo más complicado. Bueno, entonces damos por terminar. Gracias, Evelyn, gracias por todas esas palabras. Quitar esos mitos nuestros estudiantes, inclusive de los estudiantes que estudian física, son mitos que están allí y sabemos que eso es así, que entre más sencillo es que es mejor, ¿no? Bueno, te damos muchas gracias, felicitaciones por el trabajo que estás haciendo y también es importante, aunque yo le dije al principio, usted es riobambeña, o sea que del mismo lugar donde están los muchachos ahorita, se puede llegar tan lejos también. Bueno, muchas gracias, Evelyn. Gracias a ustedes. Y gracias a todos. Estamos por concluir la sesión. Hasta luego. Hasta luego.